Lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en los púlpitos. Durante siglos, millones han escuchado hablar de la resurrección de Jesús, pero casi nadie conoce lo que realmente sucedió bajo la superficie espiritual ese tercer día. ¿Y si te dijera que Mel Gibson se atrevió a romper un silencio que la Iglesia ha guardado durante generaciones? ¿Y si te dijera que la escena más poderosa de su película La Pasión de Cristo no fue una invención artística, sino una revelación celestial basada en visiones ocultas por la historia? Este no es un video más sobre la Biblia. Este es un viaje a lo más profundo del misterio de la cruz, del descenso a los infiernos, y del momento exacto en que la muerte fue derrotada para siempre. Un viaje donde lo espiritual se vuelve palpable, donde los ángeles lloran, los demonios huyen, y el poder de Dios se manifiesta en formas que estremecen el alma. Si alguna vez has sentido que tu fe se ha enfriado, si alguna vez has tenido dudas sobre el amor de Jesús, o si simplemente quieres ver la resurrección como nunca antes la habías visto, quédate. Este mensaje no es para religiosos, es para hambrientos, para los que anhelan una verdad viva. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. La fuente detrás de la Pasión de Cristo. Cuando Mel Gibson decidió dirigir La Pasión de Cristo, no lo hizo como un simple cineasta buscando fama, lo hizo como un hombre conmovido, perturbado por una realidad espiritual que el mundo moderno ha olvidado. Pero lo que muy pocos saben es que su fuente de inspiración más profunda no fue únicamente el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, sino los relatos místicos de una mujer que vivió en el siglo XIX, que nunca puso un pie en Tierra Santa, pero que describió sus paisajes con una precisión inexplicable. ¿Cómo es posible que una campesina alemana, enferma y estigmatizada, pudiera narrar con tal exactitud los detalles de la pasión de mi inicio Jesucristo? Su nombre era Ana Catalina Emmerich, y sus visiones cambiarían para siempre la forma en que el mundo vería la cruz. Ana Catalina fue una monja agustina que, desde joven, comenzó a experimentar fenómenos místicos extraordinarios. Recibía revelaciones mientras estaba en éxtasis, acompañada de llagas sangrantes que reproducían las heridas de Cristo. Según testigos, su cuerpo jamás emitía olor a putrefacción durante sus largas enfermedades, pero más impactante que sus estigmas fueron las escenas que vio. Jesús sangrando en Getsemaní, siendo azotado con brutalidad inhumana, cayendo bajo el peso de la cruz no 3 veces, sino múltiples, mientras los demonios se burlaban invisiblemente a su alrededor. Estas visiones eran tan vívidas que, al ser recopiladas por el poeta Clemens Brentano, se convirtieron en un archivo espiritual único. Y fue de ahí, de esas páginas, que Mel Gibson extrajo lo más crudo y sobrenatural de su película. Gibson no buscaba suavizar la historia, ni endulzar la imagen del Salvador. Él quería mostrar lo que el alma siente cuando es confrontada con el sacrificio real de Jesús. Y comprendió algo que muy pocos cineastas captan, que la muerte de Cristo no fue solo un evento histórico, sino una guerra espiritual cósmica. Por eso, decidió incluir escenas basadas en las visiones de Catalina, que ni siquiera están en los evangelios canónicos. El rostro de María mirando al suelo manchado de sangre, el demonio paseando entre la multitud disfrazado de madre con un hijo deforme en brazos, el cuervo que ataca al ladrón crucificado. ¿Invención artística? Para algunos, sí, pero para quienes han sentido el poder de Dios en lo más profundo, estas escenas no son ficción, sino eco de realidades invisibles. Y es aquí donde todo se vuelve más profundo. Catalina no solo vio lo que pasó, sino lo que espiritualmente significaba cada momento. Ella afirmó que cuando Jesús caía, no solo su cuerpo era vencido por el dolor, sino que el peso de cada pecado del mundo entero oprimía su alma. Dijo que cada golpe que recibía estaba vinculado a pecados específicos de la humanidad, la impureza, la soberbia, la blasfemia. Jesús no fue simplemente un mártir, sino un intercesor, un sacrificio vivo que absorbió la oscuridad del mundo en su propio ser. ¿Y cómo pudo esta mujer saberlo? ¿Quién le mostró estas cosas? La respuesta solo puede ser una: el Espíritu Santo,
revelándole una dimensión del Evangelio que pocos se atreven a ver. Hoy, muchos ven la pasión de Cristo y lloran. Otros la critican por su crudeza, pero muy pocos se preguntan, ¿qué había detrás de estas imágenes? Ahora lo sabes. Fue la mirada de una santa que, desde su cama de dolor, vio lo que ni siquiera los discípulos entendieron del todo en su tiempo. Y eso nos lleva a una reflexión inevitable. Si Dios usó a una mujer sencilla, frágil, sin fama, sin títulos, ¿no podría usarte también a ti para revelar al mundo una parte del reino de Dios que aún permanece oculta? Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El silencio antes de la gloria. La crucifixión. El Gólgota no fue solo un monte polvoriento en las afueras de Jerusalén. Fue el epicentro de la batalla espiritual más violenta que el universo haya presenciado. Allí no solo se levantaron 3 cruces. Allí se partió el velo entre lo visible y lo invisible. Los evangelios narran con sobriedad los hechos. Jesús fue clavado. Se oscureció el cielo. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Pero si cierras los ojos y prestas atención a lo que dice tu espíritu, notarás que cada uno de estos eventos encierra una dimensión profética, simbólica y espiritual, que va más allá de lo literal. Fue como si la creación entera gritara ante la injusticia más grande, y al mismo tiempo, celebrara en secreto el acto de amor más puro jamás realizado. El centurión Longino, según Santa Catalina Emmerich, no era un romano más. Era un hombre marcado por la duda, herido en su alma, sediento de algo que ni él sabía nombrar. Cuando perforó el costado de Jesús y vio brotar sangre y agua, algo en su interior se quebró. Catalina describe que, en ese instante, una luz envolvió su espíritu. No fue solo la lanza la que tocó el corazón de Cristo, fue Cristo quien, desde la cruz, tocó el corazón del soldado. Y desde entonces, Longino no fue el mismo. ¿Cuántas veces nosotros también herimos al Señor con nuestras decisiones, y aún así Él, en su misericordia, nos toca, nos transforma y nos llama? Esa es la gloria escondida de la cruz. Pero lo más impactante no fue el sufrimiento físico, aunque fue atroz, sino el silencio de Jesús en medio del dolor. No respondió a las burlas, no maldijo a los que lo crucificaban, no reclamó justicia, solo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el poder de Dios manifestado en su forma más desconcertante. Mansedumbre en medio de la violencia, compasión en medio del rechazo, salvación en medio del tormento. ¿Quién puede amar así? Solo aquel que no tiene pecado. Y si tú hoy estás atravesando un dolor que no entiendes, si estás siendo humillado, traicionado, herido, recuerda, Jesús ya pasó por ahí. Él no solo simpatiza contigo, Él te entiende desde lo más profundo. Los relatos de Catalina añaden detalles estremecedores, cómo los demonios danzaban invisibles en torno a la cruz, celebrando lo que creían era su victoria, cómo María se mantenía firme a los pies del madero, sintiendo en su cuerpo cada herida del Hijo, cómo el cielo mismo se oscureció no solo físicamente, sino espiritualmente, como si una sombra se extendiera por toda la humanidad. Pero en medio de esa oscuridad, algo se estaba gestando, la mayor manifestación del poder de Dios, el inicio del reino de Dios en la tierra, el camino directo hacia la vida eterna. Fue en ese silencio, en esa aparente derrota, donde se sembró la semilla de la resurrección. Y aquí viene la enseñanza que no puedes ignorar. Muchas veces, antes de que veas la gloria de Dios en tu vida, tendrás que pasar por un Gólgota personal, momentos en los que todo parezca oscuro, donde los que te rodean no te entiendan, donde incluso sentirás que Dios guarda silencio. Pero si permaneces firme, si no retrocedes, si sigues creyendo en la palabra de Dios y no sueltas tu fe, entonces prepárate, porque lo que viene después de esa cruz no es destrucción, es resurrección. Pero eso no es todo. Lo que Jesús hizo después de morir te revelará una dimensión del Evangelio que casi nadie se atreve a contar: la bajada a la morada de los muertos. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz y declaró, «Consumado es», el mundo visible creyó que todo había terminado, pero en el mundo espiritual, lo más importante apenas estaba comenzando.
Mientras el cuerpo de Cristo era bajado de la cruz y envuelto con telas por manos temblorosas, su espíritu descendía, majestuoso, a las profundidades de la tierra, no como un alma derrotada, sino como un rey conquistador, envuelto en gloria. Este evento, mencionado en 1 Pedro 3:19, ha sido ignorado o minimizado por muchos, y sin embargo, encierra una de las verdades más poderosas del plan de salvación. Jesús no solo murió por ti, Él descendió a las tinieblas para arrebatarle al enemigo las llaves de la muerte y del infierno. Santa Catalina Emmerich narra esta escena como si hubiese estado presente. Ella describe que, al llegar al Sheol, el lugar de los muertos, una gran sacudida estremeció ese reino. Las puertas ancestrales comenzaron a abrirse, por sí solas, y las sombras que allí habitaban retrocedieron temblando. Los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Elías, David, Isaías, miraron asombrados al Hijo de Dios, que se aproximaba con luz imposible de describir. Muchos llevaban siglos esperando esa promesa. Habían muerto en fe, sin ver aún el cumplimiento, pero creyendo. Y ahora, frente a sus ojos, la promesa era carne viva. Jesús no fue a predicar moralismo a los muertos, fue a anunciar su victoria. La muerte fue vencida, el pecado fue clavado, el reino de Dios ha comenzado. No fue una escena pacífica. Las regiones inferiores no recibieron a Cristo con aplausos. Catalina describe cómo las entidades demoníacas, acostumbradas a reinar en ese lugar, se desesperaron. Gritos, rugidos, lamentos. Aquello que el enemigo pensaba haber ganado, se le estaba siendo arrancado de las manos. El cordero inmolado caminaba como un león entre sombras vencidas, y en su autoridad divina, liberó a los justos, quebró cadenas espirituales, proclamó la verdad eterna. Este evento no solo marca una transición teológica, es una declaración de guerra espiritual que afecta directamente tu vida. No hay lugar tan oscuro, tan profundo, tan perdido, al que Cristo no pueda descender para rescatarte. ¿Te has sentido alguna vez en lo más hondo de un abismo? ¿Has experimentado momentos en los que todo parece muerto dentro de ti? ¿Tu fe, tu esperanza, tus sueños, tu amor por Dios? Entonces este mensaje es para ti, porque así, como Jesús descendió a las profundidades para liberar a los antiguos, Él también está dispuesto a descender hasta lo más roto de tu alma y arrancarte del cautiverio. No importa cuán larga haya sido tu oscuridad, cuando su luz entra, todo cambia. La palabra de Dios lo confirma en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Puedes sentir el peso de esta verdad en tu espíritu? Y si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque ahora sabes que Jesús no escapó de la muerte, la invadió, no se ocultó del enemigo, lo confrontó, no se limitó a redimir desde el cielo, descendió personalmente para liberar a los que estaban atrapados. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Él sigue haciendo lo mismo hoy, a través del Espíritu Santo, sigue bajando a tu dolor, a tus hábitos destructivos, a tu soledad, para decirte, yo estoy aquí contigo, y tengo el poder para sacarte de ahí. Pero eso no es todo. Lo que sucedió al tercer día revelará la gloria más luminosa jamás vista sobre la tierra, la resurrección y los encuentros transformadores. El tercer día no comenzó con fuegos artificiales, ni con un ejército de ángeles descendiendo del cielo. Comenzó con silencio. Un silencio sagrado, cargado de expectativa celestial. La tumba estaba cerrada. El mundo pensaba que todo había acabado. Pero en el reino de Dios, algo indescriptible estaba a punto de suceder. La resurrección de Jesús no fue un espectáculo para el ojo humano, fue un movimiento espiritual que sacudió los cimientos del universo. Santa Catalina Emmerich relata que, en el instante de la resurrección, una luz intensa, más brillante que 1000 soles, envolvió el cuerpo inerte del Mesías. De esa tumba no salió un cadáver revivido, salió un Cristo glorificado, lleno del poder de Dios, victorioso sobre la muerte, portador de la vida eterna. Nadie estuvo presente cuando Jesús salió del sepulcro, y sin embargo, toda la creación lo sintió. Catalina describe que el temblor de la tierra fue diferente al de la crucifixión.
Este no era de dolor, era de alegría. Las rocas no se partieron por juicio, sino por reverencia. Los ángeles, invisibles a los hombres, cantaban en lenguas celestiales. Y en medio de todo esto, el cuerpo del Salvador se levantó sin heridas abiertas, sin señales de derrota, pero con las marcas sagradas aún visibles, no como señal de dolor, sino como trofeos de victoria. Jesús no necesitó que alguien removiera la piedra, lo hizo desde dentro, con la autoridad de quien ha vencido el pecado y el infierno. ¿Y tú? ¿Sabías que ese mismo poder está disponible hoy para ti? El primer testigo de la resurrección fue María Magdalena, una mujer marcada por su pasado, despreciada por muchos, pero amada profundamente por Jesús. Fue a ella, no a Pedro, no a Juan, a quien se le apareció primero. ¿Por qué? Porque el reino de Dios rompe expectativas humanas, porque Jesús mira el corazón, no el currículum espiritual. Catalina narra ese encuentro como una explosión de ternura divina. María, llorando junto a la tumba vacía, oye su nombre pronunciado por una voz que su alma no había olvidado. María. En ese instante, todo cambia. No necesita más explicaciones, no pide pruebas, no exige argumentos, solo cae a sus pies y lo llama. Raboni, maestro. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Jesús llamarte por tu nombre en medio de tu llanto? Después de María, Jesús comenzó a aparecerse a los discípulos. En el camino a Emaús en medio de las dudas de Tomás, en la playa mientras Pedro pescaba sin éxito. Cada encuentro fue un bálsamo espiritual, un acto de restauración divina. Catalina dice que Jesús no solo se mostraba, tocaba el alma de quienes lo veían. Sus palabras traían paz, sus gestos sanaban heridas invisibles, y lo más hermoso, no recriminó, no condenó, no se quejó. A Pedro no le lanzó en cara su traición, lo miró con amor y le preguntó 3 veces si lo amaba. ¿Y tú? ¿Estás cargando culpas que ya fueron perdonadas por Cristo resucitado? ¿Estás huyendo de su mirada cuando Él solo quiere restaurarte? La resurrección no fue el final, fue el principio. Cada encuentro con Jesús después de su victoria era una invitación a una nueva vida. Y esa invitación sigue vigente. Si has vivido una fe apagada, si has caminado sin esperanza, si tu oración se volvió mecánica, hoy Jesús resucitado quiere encontrarse contigo. No importa cuán rota esté tu alma, Él puede restaurarla. No importa cuántas veces hayas fallado, Él puede renovarte. Solo necesitas abrir tu corazón y decirle, Raboni, aquí estoy. Pero eso no es todo, porque después de estos encuentros, vendría el mayor derramamiento de poder espiritual jamás registrado en la historia. Pentecostés. Pentecostés y el inicio de una revolución espiritual. 50 días después de la resurrección, cuando muchos pensaban que todo volvería a la normalidad, el cielo tenía preparado un nuevo acto, uno que no se celebraría en 1900 altares de piedra, ni en templos físicos, sino en los corazones de los hombres. Era el día de Pentecostés, un día que transformaría pescadores en profetas, miedosos en mártires, discípulos confundidos en apóstoles llenos de fuego. Jesús había ascendido, sí, pero no se había ido. Lo había prometido en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador estaba a punto de descender con poder sobrenatural, y nada volvería a ser igual. Muy pocos conocen esto, pero el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba descendió ese día sobre hombres comunes, y sigue disponible hoy para quienes creen con fe genuina. Santa Catalina Emmerich describe que, en el aposento alto, los discípulos estaban reunidos no solo por obediencia, sino por hambre de algo que no podían nombrar. Estaban orando, esperando, y de repente, como una explosión desde el cielo, un viento invadió el lugar. No era un viento natural, era el aliento del Espíritu Santo. Lenguas de fuego comenzaron a posarse sobre cada uno, y lo que antes era miedo, se transformó en audacia divina. Catalina dice que el rostro de cada uno brillaba con una luz que no provenía de lámparas. Fue el nacimiento espiritual de la Iglesia, el inicio de una revolución que no se podía detener, no con espadas, no con cárceles,
no con amenazas, porque era una revolución del alma. Aquel día, Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo, se levantó con voz firme y predicó, ante miles, y 3,000 personas se convirtieron, no por un discurso inteligente, sino porque el poder de Dios había descendido sobre su palabra. Las profecías bíblicas se estaban cumpliendo en tiempo real. Joel 2:28 se hacía carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Catalina menciona que muchos no sabían lo que estaban diciendo cuando hablaban en lenguas, pero sentían que sus corazones eran abiertos por dentro, como si una llama les limpiara las heridas internas. Era más que un evento histórico, era un acto de restauración espiritual universal, y ese Pentecostés no fue un evento aislado, fue una señal de lo que Dios quiere hacer constantemente en sus hijos, porque el Espíritu Santo no vino para una generación, vino para quedarse, para morar en ti, consolarte, corregirte, empoderarte. Él es quien transforma tu oración seca en fuego, tu lectura bíblica en revelación, tu debilidad en fuerza. ¿Lo has sentido últimamente? ¿O te has acostumbrado a vivir una fe sin poder, sin presencia, sin pasión? Si es así, es hora de volver al aposento alto, de cerrar la puerta, de orar como los discípulos, hasta que el cielo se abra y el fuego vuelva a caer. Hoy, más que nunca, el mundo necesita un nuevo Pentecostés, no en Jerusalén, sino en tu habitación, no sobre miles, sino sobre ti, porque donde hay un corazón dispuesto, el Espíritu desciende. Jesús te escogió para esta generación, no para que sobrevivas, sino para que incendies tu entorno con su amor, su verdad y su luz. Pero para eso, necesitas dejar de temer y comenzar a clamar, porque cuando clamas con sinceridad, el poder de Dios se activa. Y si este mensaje tocó tu corazón, espera a lo que viene ahora, porque la revelación más impactante está en camino, la introducción que lo cambiará todo. ¿Cuál de estas revelaciones tocó más tu espíritu? ¿La mirada de Jesús resucitado? ¿El descenso a las profundidades? ¿O el fuego de Pentecostés? Quiero saber qué parte de este mensaje despertó algo en ti. Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede encender la fe de otros. Y si este video habló a tu corazón, si sentiste que el Espíritu Santo te susurró verdades mientras lo escuchabas, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, no para seguir un canal, sino para seguir un llamado. Y te digo algo desde el alma, no te pierdas el próximo video, porque lo que viene revelará secretos que podrían cambiar tu vida espiritual para siempre. Hasta entonces, que la gracia del Señor te envuelva, que el poder de Dios te levante, y que su voz sea más fuerte que cualquier otra en tu interior. Nos vemos pronto, elegido.